Buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? Muy felices de poder, otro día más, de poder dar una palabra de parte del Señor. Una palabra también reveladora para que pueda ser de bendición para nuestras vidas y espíritus. Vamos a orar para que el Señor sea hablando a través mío. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo sujeto todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo a tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, pueda hablarnos, que tu Espíritu Santo estás aquí en la tierra para guiarnos, como dice tu palabra, para que nos recuerdes todo lo que Jesucristo nos enseñó y para que podamos ver qué es lo que hay en el corazón del Padre, para revelarnos a nuestra vida y poder hacerlo realidad en nuestras familias, en nuestros corazones, trabajo, en todo lugar donde nos desenvolvemos, poder ser guiado y direccionado solamente por ti. Tu palabra dice que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador. Él los va a guiar, Él les recordará todas las cosas y Él les enseñará todo lo que yo les he enseñado, dice su palabra. Gracias, Padre. Gracias por dejar a tu Espíritu Santo, que es Dios mismo, aquí en la tierra, que estará con nosotros, dice en Juan 14, y en nosotros. Muchas gracias, Papá. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Todo está sujeto a ti. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante, que yo pienso que es importante poder no tan solo saberlo, sino vivirlo. A veces hay personas que a mí me han preguntado qué es lo que es vivir en el Espíritu. Es una pregunta recurrente y es una pregunta que no es fácil de explicar, pero sí, cuando estamos en el reino de Dios y viviendo de acuerdo a los designios y disposiciones de nuestro Padre, eh, entendemos que debemos dejar ciertas cosas de lado para que la vida de Cristo se haga carne y vida en nuestras vidas. Es por eso que voy a sentar unas bases primero. Eh, bueno, para que ustedes, yo sé que todos ustedes saben y es conocimiento de que hay un diseño divino y ese diseño es trino. Así como el Padre, Hijo y Espíritu, ellos tres son uno, nosotros también somos, tenemos como tres partes, se puede decir, como seres humanos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero a su vez, este diseño no solo el Señor lo hizo en este tiempo, sino que viene desde el Génesis, desde que Él creó todo, cuando dijo haremos al hombre de acuerdo a nuestra imagen, nuestra semejanza. El decir haremos era porque estaban ellos tres en el Génesis. Luego en el Éxodo el Señor le da a Moisés unas directrices de cómo tiene que hacer el tabernáculo, y el tabernáculo también es trino, es atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuando uno mira los cielos también son tres. Este cielo raso que usted ve, usted lo puede ver azul, otro lo ve en celeste, no importa, pero usted ve un cielo raso, ¿cierto? Existe un segundo cielo, y que la palabra lo dice en Daniel 10, usted puede ver en la palabra y corroborar cuando Daniel dispuso su corazón a orar, y dice que en el segundo cielo, y dice claramente, en el segundo cielo lo obstaculizó el príncipe de Persia, y no llegó la respuesta 21 días después. Pero ¿a qué quiero hacer referencia? Que hay un primer cielo, que es este cielo raso que podemos ver. Hay un segundo cielo donde habitan los demonios. Ahí habitan las huestes de maldad, los principados, los potestades, las que gobiernan naciones y ciudades. Pero existe un tercer cielo, que ahí es donde habita Dios. Entonces, dejando un poco, asentando bases con respecto a esto,
nosotros podemos ver que así como usted me ve el cuerpo mío, ¿cierto? Usted sabe más o menos qué estatura tengo, color de piel, color de ojos, ¿cierto? Si uno tiene cabello, si no tiene cabello, uno puede ver cosas que también, eh, como este primer cielo, uno puede ver. Como el atrio era lo que estaba fuera del tabernáculo de reunión, ¿cierto? Pero después no todos podían entrar, por ejemplo, en el tiempo de Israel, al lugar santísimo, porque eso estaba reservado solamente para los sacerdotes, para la tribu de Leví. Y al lugar santísimo menos, porque ahí solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque usted me puede ver mi cuerpo, pero usted no ve mi alma. Ni yo puedo ver su alma, menos su espíritu. Entonces, todo este diseño, porque este es un diseño divino, diseño de Dios, es para que nosotros podamos entender de que esta área espiritual la necesitamos desarrollar. Esta prédica más que nada yo la titulé Viviendo en el Espíritu o Vivir en el Espíritu. Pero para llegar a esta instancia de empezar a vivir en el Espíritu, nosotros primero tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados. Y para arrepentirnos tenemos que haber tenido un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio, sí o sí. Tiene que haber una palabra griega que se llama metanoia. La metanoia significa que es una transformación, es un cambio radical de pensamiento. Es, por ejemplo, si yo estoy en el ejército y el coronel, el capitán, el sargento, quien sea, me dice que yo tengo que caminar hacia la derecha, tengo que hacer conversión a la derecha. Yo no me puedo quedar estático. Si él me dice conversión a la derecha, yo tengo que hacerme hacia la derecha. Y si él me dice marche o camine hacia la derecha, yo tengo que caminar hacia la derecha. Yo no puedo desobedecer, por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo muy quizás tonto, puede decir usted, pero es para que podamos entender lo que el Señor quiere de usted y de mí. Si estamos en el ejército y me dice que me vaya hacia la derecha y yo no le hago caso al sargento, quien sea que me esté dando la orden, y me voy hacia la izquierda, ¿qué cree usted que me va a pasar en el ejército? Me van a tener que disciplinar, me van a tener que dar una corrección fuerte. Gracias a Dios que el Señor no nos da esa corrección fuerte, que yo pienso debiera ser así, pero bueno, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero cuando el Señor dice que vayamos de una dirección, que empecemos a caminar mirándolo a Él, que empecemos a caminar haciendo lo que Él anhela de cada uno de nosotros, que encontremos nuestro propósito, que nazcamos de nuevo, que nos arrepintamos, que seamos guiados por su Espíritu Santo, eso debemos hacer. No hacer las obras de la carne, no ser guiados por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, por mi manera de hablar, no. Tengo que cambiar eso. Tiene que haber una metanoia en mi vida. Tiene que haber un cambio de actitud. Porque lo otro sería solamente, no sé si sabe la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es que yo me siento mal en el momento, en el instante, sí, soy pecador o no sé, sí, estoy mal, estoy engañando a mi esposa, sí, no, soy mentiroso y tenemos tantas cosas malas dentro de nosotros. Soy envidioso, soy hipócrita, soy, no sé, celoso. Y todas esas cosas dice el Señor que quiere que eso salga de nosotros, que eso no nos conviene tenerlo adentro. Y eso habla la palabra en Marcos 7, 21 al 23, si quiere lo busca. Marcos 7, 21 al 23 habla de que no es lo que contamina lo que entra por la boca, sino que lo que contamina es lo que sale de mí. ¿Se da cuenta? Lo que sale, no lo que entra. Porque dice, lo que entra por la boca, ¿qué pasa? Se va a la letrina, se va al desagüe. Pero lo que me contamina a mí es lo que sale. ¿De dónde? De mi corazón. Si mi corazón está sucio, si mi corazón está con falta de perdón, si mi corazón está con rabia, con resentimientos, con hipocresía, con un montón de cosas malas que tenemos, esos pensamientos, ese corazón está sucio. Ese corazón no sirve, ese corazón tiene que ser
lavado y limpiado por Él. ¿Pero cuándo? Cuando yo me arrepiento. Por eso el remordimiento simplemente me hace sentir mal en el instante y después al otro día, a la semana, yo sigo haciendo lo que yo quiero. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos arrepentamos, que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar y de vivir. Pero tiene que haber un cambio en nuestra mente, en esta mente natural, pero también en nuestra mente espiritual, porque tenemos una mente espiritual. El que se ha unido al Señor, dice en Corintios, 1 Corintios 6, 17, dice, el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él, uno solo. No es Dios allá lejos, en un tercer cielo por allá lejos. No, somos uno en el espíritu. Porque el Espíritu de Dios empieza a obrar en mi vida, en su vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos trae convicción de pecado, es quien nos hace ver cuando actuamos mal, es quien nos hace ir y pedirle perdón a la persona que hemos herido. El Espíritu Santo es quien nos guía. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, les enviaré el Consolador. Uno igualito a mí, el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo en nosotros. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros. Arrepentirnos primeramente para después poder vivir una vida en el Espíritu. A veces hay gente que uno la lleva a la iglesia, yo he llevado mucha gente, y de repente uno los ve en el mundo otra vez y uno dice, pero ¿qué pasó, Señor? Pero es porque nosotros no le hemos dicho que se tienen que arrepentir totalmente de sus pecados. Y la persona pasa adelante. ¿Por qué? Por congraciarse conmigo. Porque yo le digo, mira, está llamando el pastor allá. Y le doy unos codazos y le digo, pasa, pasa, pasa. Yo te traje para eso, para que... Y esa persona pasa por congraciarse conmigo. No pasa porque hay una convicción de pecado en él. No hay un arrepentimiento genuino. O pasa la persona para congraciarse con el que está predicando adelante, que está haciendo un llamado para que la gente pase y se arrepienta. Y a veces la gente pasa simplemente para quedar bien con el que está predicando, para quedar bien con la persona que lo invitó, la mamá, el novio, la novia. A veces pasa eso y es recurrente. Para quedar bien o si no, la novia le dijo que si es que no pasas, terminamos. Entonces él va a pasar, pero no pasa por una convicción, no pasa porque está arrepentido, pasa porque porque ella le está diciendo que si no pasa, terminan. Entonces es una obra de la carne. Él no quiere terminar con ella. Él quiere seguir acostándose y fornicando con ella. ¿Se da cuenta? No somos nacidos de nuevo. Y lamentablemente en la iglesia ha pasado esto. Les decimos, sí, ahora es un nacido de nuevo. Mentira. El que nace de nuevo tiene una metanoia, tiene un cambio de actitud, tiene una manera de pensar que iba hacia la izquierda y ahora va hacia la derecha, que iba hacia el reino de las tinieblas, hacia la perdición, hacia el camino ancho que nos lleva a la perdición, pero ahora empieza a caminar por el camino angosto que nos lleva a la salvación. Tres partes que tiene el alma. Esto le estoy haciendo una base para poder entender lo que el Señor me dijo que les enseñara. Es una enseñanza de parte del Espíritu Santo. Así como nosotros en el cuerpo humano también tenemos tres partes y nos enseñan esto en el colegio. Dice que somos cabeza, tronco y extremidades. También el alma tiene tres partes. El alma es psiquis, que es esto, ¿cierto? Donde nosotros pensamos, tenemos razón y cosas, razonamos. Están los sentimientos o las emociones, ¿cierto? Nosotros lloramos, nos quebrantamos cuando cuando se nos muere un familiar, ¿cierto? El Señor puso todo esto, la psiquis, los sentimientos y la voluntad está en nuestra alma. Es ahí donde uno rinde su voluntad o a Dios o al enemigo. Porque aquí hay dos reinos. No hay un reino intermedio que yo vivo entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. No. Hay dos reinos. O tú vives tu vida en el reino de las tinieblas o lo vives en el reino de la luz, de su Hijo amado Jesucristo. Dice la palabra en Colosenses
que nosotros, en Colosenses 1, que nosotros fuimos trasladados, dice, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Cuándo? De su Hijo amado Jesucristo. ¿Cuándo fuimos trasladados? Cuando nos arrepentimos, de verdad. Cuando le entregamos y le decimos, Señor, y quizás nos quebrantamos, perdóname, viví mi vida ignorándote, viví mi vida haciendo mi voluntad. En Efesios 2 habla de que estábamos bajo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne mía, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Pero en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia y en amor, con el cual Él nos amó, nos atrajo a Él, para que fuésemos hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es vivir la vida en Cristo, pero verdaderamente habernos arrepentido, haber entregado mi vida, haber yo dicho, Señor, perdóname, perdóname, viví mi vida haciendo lo malo delante de ti, haciendo herir tu corazón, tasajeando el corazón de Cristo, apuñalándole a Él, siendo que Él lo dio todo en la cruz por mí. Jesucristo lo dio todo en la cruz, lo hizo todo. Pero nosotros muchas veces vituperamos la sangre de Cristo. Muchas veces nosotros volvemos y caemos en nuestras cosas, perversidades, pecados, andar en el alma. Y ahí estamos vituperando la sangre de Cristo. Y el Señor se duele y llora por usted y por mí. Yo creo que el Señor no se merece que usted y yo sigamos haciéndole daño a su corazón. No se lo merece nuestro Señor, porque Él lo dio todo en esa cruz, por amor a usted y por amor a mí. Pero para eso tenemos que arrepentirnos. Y el Señor nos va a limpiar, nos va a lavar. Eso es con respecto al alma. Son 3 partes: psiquis, voluntad y sentimientos. Pero el espíritu también tiene 3 partes. El espíritu tiene intuición, conciencia y comunión. 3 partes. En la intuición está eso que casi siempre las mujeres, el Señor las hace más sensibles. No sé si le ha pasado, a mí me pasó con mi madre cuando yo a veces estaba en Estados Unidos, en las misiones, yo andaba predicando, o en Medio Oriente, en diferentes lugares donde el Señor me llevó, y a veces yo estaba pasando por momentos difíciles, a veces estaba pasando por necesidad, y mi mamá, sin que yo le llamara y le dijera, ella lo sentía aquí en Chile, y sentía, mi hijo está triste, mi hijo, eso es una intuición, eso es parte del espíritu de nosotros. Cuando hablo de espíritu ahora estoy hablando del espíritu suyo, el espíritu mío, el espíritu de hombre, el espíritu de Mariela, el espíritu de Gisette, mi esposa, el espíritu de Charles. ¿Ya? Esa parte del espíritu del hombre, mi mamá lo sentía que yo estaba pasándola mal. Y mi mamá lo único que hacía era orar. Y después se podía comunicar conmigo y me decía, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Sentí esto. Y yo quedaba impresionado cuando... Y yo le decía, no, mamá, estoy bien, para no hacerla... Mi mamá, no, cuéntame, hijo, ¿qué te pasó? ¿Algo te pasó? Sí, mamá, lo que pasa. Y yo me ponía a llorar. Y bueno, ahí era ministrado por el Espíritu a través de mi madre. Es su intuición. Después está la conciencia. La conciencia es, ustedes no sé, creo que lo han escuchado muchas veces cuando dice, ese un asesino, y la conciencia, y él tuvo que ir y entregarse a la policía, y fue y se entregó, y toda la gente dice, el peso de la conciencia no pudo con él. Y eso es cierto, porque es parte del espíritu. Te acusa de lo que has hecho mal, te está acusando ahí, y yo he visto en eso... El día menos pensado, en el Mea Culpa, no sé si usted lo ha visto, un programa chileno, y ahí habla el periodista cuando le pregunta, ¿usted por qué le dio tantas puñaladas? ¿Y por qué mató a toda su familia, a sus 5 hijos, a su esposa? Y él le dice, no sé, algo me tomó y yo, ¿se da cuenta? Algo me tomó y yo después cuando volví en sí, no sabía, ese algo, primero son demonios que está dentro de la persona que acuchilló a su esposa, a sus 5 hijos y los mató a todos. Es un demonio
que se mete en su alma, no en el espíritu, en su alma. Pero este hombre después no pudo, después que mató y escondió los cuerpos, pero no pudo y fue y se entregó a la policía. No pudo. Esa conciencia, ese peso de la conciencia, el espíritu que está acusando, tú hiciste eso. Y esa persona dice que no podía dormir, que se da vuelta para un lado, vuelta para el otro. No podía dormir. ¿Por qué? Porque la conciencia te acusa. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Cuando nosotros le recibimos a Él, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y Él empieza a decirnos, no, eso está mal, eso está malo. Hablaste de esa manera, está mal. Pegaste esa cachetada, ese combo, eso está malo. Dijiste esas palabras grotescas, está malo. Tienes esos pensamientos inicuos que vienen de tu corazón, eso está malo. Porque del corazón, dice, lo que le dije recién, Marcos 7, 21 al 23, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las orgías, fornicación, adulterio, habla de todo, maledicencias, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, así dice la Biblia. La envidia, la hipocresía, todo nace aquí en el corazón y eso sale, dice, y contamina al hombre. Nosotros estamos así y creemos que porque vamos a la iglesia, porque doy un diezmo, porque doy una ofrenda o porque ahí estoy todos los sábados o domingos recibiendo una palabra y después me voy a mi casa, pienso que yo estoy bien, pienso que yo ya hice todo, que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y que voy a ser salvo el día del grande y terrible. No lo creo, porque con el Señor no se juega. Entonces, por eso esta palabra el Señor me dijo que hay que hablarla tal como es al pueblo de Dios. Debemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, una metanoia. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu dice, pide perdón, saca tu machismo de tu vida, sácalo. Saca esa hipocresía de tu vida, sácalo. Deja de fornicar, deja de adulterar, déjalo. El Espíritu está diciendo que lo dejes. La palabra dice claramente que si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. Quítate el ojo derecho, dice. Quítatelo. Es mejor que entres al reino de los cielos, el reino de Dios, tuerto, con un solo ojo, que con los dos ojos te vaya al infierno. Lo dijo Jesús. Entonces nosotros debemos aprender de la palabra del Señor, de lo que dice aquí. Y la tercera parte del Espíritu es la comunión. La comunión es cuando nosotros queremos, nos levantamos, no sé si a usted le ha pasado, que de repente uno se despierta y dice, quiero leer la palabra, quiero ayunar, quiero buscar, quiero adorar al Señor, no importa si es día de reunión o no. No, quiero yo estar en esa comunión íntima, en esa presencia del Señor. Quiero estar en intimidad. Quiero decirte las cosas más hermosas. Y mientras estoy cocinando, o usted está cocinando, mientras estoy trabajando, voy hablando en lenguas y estoy ahí en esa comunión íntima con Él. Y dispongo un tiempo de mi vida en la madrugada, en la mañana, en la tarde o en la noche para ir a orar, para ir a estar con mi amado, para ir a tener ese momento de intimidad maravilloso que es el momento más hermoso que podemos tener en la vida, el tener esos momentos íntimos con Él, en que Él nos habla, en que nos quebrantamos delante de su presencia, le damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que ha sido. También le damos gracias si es que perdemos algún trabajo, perdemos algún ser querido, porque dice, dad gracias a Dios en todo tiempo. Entonces, eso es lo que el Señor anhela de usted y de mí. La palabra dice, por ejemplo, hablando del alma, en el Salmo 103, 1, bendice alma mía Jehová, dice el Señor Dios Todopoderoso, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, ¿se da cuenta? Alma mía, bendice al Señor, bendice.
¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Oye, oh Israel, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Se da cuenta? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar al Señor tu Dios con todo tu ser. Son palabras que el Señor nos ha dado. Lo mismo dice en Mateo 22:37. En el Salmo 62, 1 y 2. Salmo 62. Busquen por favor, amados. Salmos 62, 1 y 2 dice lo siguiente. Mire lo que dice. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No resbalaré. El Salmo 63. Mire, todo esto es lo que escribió David. Dios, Dios mío eres tú. 63:1. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Esta tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu gloria y tu poder. Y así como te he mirado en el santuario. O sea, ¿qué dice el 63:1? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Eso tiene que ser su oración. Su oración. Su oración. Mi alma, Señor, tiene sed. Tiene hambre y sed del Dios vivo. Del Dios todopoderoso. Nosotros debemos anhelar a nuestro Dios. Nuestro cuerpo, este cuerpo, yo siempre he dicho, nosotros somos seres espirituales, amados, que habitamos en un cuerpo. Somos espíritus que habitamos en este cuerpo y tenemos un alma, nada más. Pero el Señor anhela que nosotros seamos realmente direccionados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se tiene que conectar con tu espíritu. Y tu espíritu de hombre, el espíritu mío, por ejemplo, de Charles, se conecta con el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:17. Soy un espíritu con Él, un espíritu con Dios. Y mi espíritu tiene que gobernar sobre mi alma y sobre mi cuerpo. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu de Dios conectado con mi espíritu gobierna mi alma. Debemos pedirle que nos gobierne el Señor. Porque el alma, ¿sabe qué es lo que es? El alma es un caballo desbocado, que va y hace lo que quiere. Y es impertinente, actúa de mala manera, dice cosas grotescas, hiere, porque es un caballo desbocado. Pero esa alma, ese caballo desbocado necesita un jinete que lo controle, y ese jinete es el espíritu. El espíritu tuyo conectado con el Espíritu de Dios tiene que gobernar todo mi ser. Porque este cuerpo, cuando muramos nosotros, va a quedar ahí, se va a convertir en polvo eres, dijo el Señor, polvo te convertirás. Te van a comer los gusanos, todo eso. Este cuerpo. El alma es la que va a ser enjuiciada por Dios cuando Él venga, su segunda venida. El alma va a ser enjuiciada. Porque todos los espíritus pertenecen a Dios. Todos los espíritus van a volver al Padre. Y lo dice eso Eclesiastés 12:7. 12:7, búsquenlo. Todos los espíritus se van con Dios porque le pertenecen al Padre. Todos. Pero ¿qué va a ser enjuiciado? Tu alma. Todo lo que tú fraguaste, lo que hiciste. Por eso dice que los libros serán abiertos, dice Apocalipsis. Los libros de las obras y el libro de la vida. Y en los libros de la obra está todos nuestros pecados, lamentablemente. Desde el año 57, 38, desde el año 92, 97, 2003, 2007, 2015, 2020, están todos los pecados. Hay un ángel escribiendo. Y vamos a ser juzgados de acuerdo al libro de las obras, dice. Pero también el Señor va a decir, bueno, está bien, tú cometiste todos estos pecados, pero... Y dice la Biblia en Apocalipsis, abran el libro de la vida, dice que va a decir. Y cuando lo abran el libro de la vida, van a ver si su nombre está inscrito ahí. Y si su nombre está inscrito ahí,
a decir el Señor, Dios el Padre va a decir amén, gloria a Dios. Pasa, toma posesión de tus moradas celestiales, que fue preparada por mi Hijo. Porque el Hijo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, así dijo. Así que es necesario, dijo, que yo me vaya, porque voy a ir a preparar morada para vosotros, para ustedes. Entonces eso fue lo que fue a hacer nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos ver Romanos capítulo 8. Que son los versos importantes que quiero ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Lo encontraron? Romanos capítulo 8. Vamos a ver solo 6 versículos. Les hablé todo esto, debemos arrepentirnos, ¿cierto? En Primera de Corintios 15, 54 dice eso. Vamos a verlo un ratito mientras los que buscan Romanos capítulo 8. Primera de Corintios 15, 54. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es muy hermosa. Y cuando esto, cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Cuando este cuerpo pecaminoso, ¿cierto?, en el cual estamos, corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad, ¿sabe quién? Vamos a ser inmortales. Bueno, también igualmente vamos a ser inmortales, hagamos o no hagamos la voluntad del Señor. Lo malo es que los que no lo hagan, no se sujeten, no reciban al Señor, no se arrepientan de sus pecados, van a sufrir eternamente, inmortalmente van a sufrir en el lago de fuego, en el infierno. Pero nosotros, los que hemos recibido la verdad y estamos caminando de acuerdo a lo que el Espíritu quiere, vamos a ser bendecidos por nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Padre amado, el Padre Celestial Elohim. Mire, voy a ver con algunas versiones. Voy a leer primero la Reina Valera y luego voy a leer algunas versiones. Miren, Romanos 8, capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay, lo voy a leer de nuevo, 8:1 de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después dice en el 2, lo voy a leer 1 y 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Los que andan, dice, no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que andan en el Espíritu. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de 2 leyes, pecado y muerte. Esas 2 leyes estaban en contra suya, en contra mía. Pero cuando nosotros empezamos a andar en el Espíritu, y usted me va a preguntar ahora, entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Lo he dicho todo este rato. Arrepentirnos de nuestros pecados y empezar esta metanoia en su vida. Empezar a vivir como Dios quiere que vivamos la vida en Cristo hoy. No como yo pienso, no como yo creo. No, es que yo creo que esto es... No, es como Él piensa. La mente de Cristo viene a usted, ¿sabían? El apóstol Pablo decía, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. No esta mente natural de Charles. Yo cuando me uno y soy un espíritu con Él, lo que dice en 1 Corintios 6, 17, soy un espíritu, soy uno solo con el Padre. Soy uno solo con Dios. Y la mente de Cristo viene a mí, chico.
y se une. Y ahora yo pienso como Cristo piensa. Yo actúo como Cristo actúa. Yo hablo como Cristo actúa, habla. Entonces empiezo a ser gobernado totalmente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque este jinete, que es el Espíritu, gobierna sobre la carne y puedo domar mi carne, mi alma. ¿Se da cuenta? Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor busca. Y esa ley del pecado y de la muerte que estaba en contra suya, en contra mía, porque nacemos bajo esa maldición por culpa de nuestro querido Adán, que por él entró el pecado, nosotros nacemos bajo pecado ya. Por eso necesitamos nosotros arrepentirnos y volvernos a Dios. Tal como el hijo pródigo. ¿Se acuerda que el hijo pródigo dice que en un momento que estaba ahí con los cerdos y le estaba dando de comer y dice, y él recapacitó, volvió en sí, recapacitó. Y dijo, uy, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí padezco. Él recapacitó y se fue en la dirección del Padre. Eso es lo que el Señor busca. Eso es andar en el Espíritu, es conectarse con Él, es empezar a pensar como Él piensa. Es que la mente de Cristo venga a mí. Si la mente de Cristo me dice que 5 panes y 2 peces alimenta más de 10.000 personas, eso es así, es creer, creer, creer. La palabra habla y dice de que nosotros debemos creer. Creer en Jesucristo, por fe creemos en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice. Eso sale en Hechos 16:31, si mal no recuerdo. Pero eso dice, 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú. Debemos creer en Él. Debemos creer que Dios le envió, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen en ¿quién? En Jesucristo, como el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta que todo esto es por fe? Y eso es andar en el Espíritu. Entonces yo ya después, no hay ninguna condenación sobre mi vida, no ando bajo la ley, ando bajo Cristo. Cristo en mi vida es la esperanza de gloria. Cristo en su iglesia es la esperanza para este mundo, para esa persona, para ese vecino, para ese joven o ese matrimonio que están totalmente mal y pensando que que el coronavirus, que la economía. No, nosotros no andamos por vista, andamos por fe, dice. El justo por la fe vivirá. Todo eso dice la palabra del Señor. Y eso es andar en el Espíritu, no andar atemorizados. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y eso dice la palabra. Veamos Romanos 8, 3 y 4. Miren lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No estamos bajo la ley. Por eso dice, no hay ninguna condenación para nosotros los que andamos según el Espíritu de Dios. Ninguna. Y vamos a leer el último versículo, pero voy a ir viendo algunas otras para que vea lo que dice en otras versiones, pero voy a primero leer esta de Reina Valera. Porque los que son de la carne, el 8:5, ahí me van diciendo cuánto tiempo llevo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Me gustaron aquí algunas versiones que tengo aquí. Esta es del lenguaje actual. Sí, lenguaje actual. Miren lo que dice acá el 5 y 6. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan
en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. ¿Se da cuenta? Si vivimos pensando, dice, en lo que quiere el Espíritu. Lenguaje actual. Ahora le voy a ver esta es traducción viviente. Sí, traducción viviente. Mire lo que dice. Es muy interesante cómo sale acá también. El Romanos 8, 5 y 6, estoy leyendo lo mismo. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y paz. ¿Quién controla tu mente, amado, amada? Aquí dice claramente, el que controla tu mente. Aquí hay dos opciones. O controla tu mente, tu carne y tus deseos pecaminosos que están mal frente a Dios, o controla tu mente el Espíritu Santo de Dios. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Voy a hacer una parte gráfica aquí. Quiero que me puedan acompañar. Este vaso es usted. Cuando usted llegó a la tierra, llegó con maldición y se empezó a ensuciar. Maldiciones generacionales, maldiciones de familia, muchas cosas. Y empezó a entrar en usted mientras usted empezó a vivir su niñez, su juventud, su adultez. Empezó a entrar la maldad, empezó a entrar el pecado, empezó a entrar y a ensuciar su ser, todo su ser. Y toda esa maldad empezó a ser parte de suya. A nosotros, cuando nos presentan a Jesucristo, nos introducen a Jesús en nuestro ser, ¿cierto? Cuando yo le hablo de Jesucristo a alguien y le digo que se arrepienta, esa persona que está así contaminada, está sucia, como lo que dice la palabra, de acuerdo a los deseos de nuestra carne, de nuestra alma, estamos así sucios, pero llega un momento que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, empieza a causar una regeneración en su ser. Y todo esto malo, perverso que tenemos, que está albergado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros malos deseos, el Señor, que es la fuente de agua de vida, empieza a limpiarnos y empieza a purificarnos. De esta manera, mire. El Señor empieza a hacer una obra en nuestra vida regenerativa. Empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar, y a limpiar, y a limpiar todo nuestro ser, hasta que quedemos totalmente purificados por Él. Empezamos a quedar limpios. ¿Pero quién hace esta obra? ¿Usted con su fuerza? Porque usted puede decir, no, ahora me voy a portar bien, Señor, y usted quizás ora y le dice, Señor, me voy a portar bien, nunca más voy a mentir, voy a dejar de fornicar, de ver pornografía, voy a ser una buena persona. Si usted lo hace en sus fuerzas, va a seguir sucio. Ya no voy a ser más, ya no voy a engañar a la gente, ya no voy a ser celoso. Si usted lo hace en su carne, va a seguir sucio. Pero si usted lo hace en el Espíritu, el Señor empieza a limpiar toda la maldad. Y por eso dice que la ley del pecado y de la muerte salen de su vida. Y el Señor empieza a purificarnos. ¿Pero cuándo? Primero debemos arrepentirnos de todo nuestro pecado y tener esa metanoia,
ser cambiados nuestra manera de pensar, para que Cristo empiece a obrar en nuestro ser, para que la vida de Cristo, y así dice el apóstol Pablo, la vida de Cristo venga a gobernar todo mi ser. ¿Y quién hace todo eso? El Espíritu Santo. Él es quien nos purifica, nos limpia y nos prepara para presentarnos delante del Padre de forma digna. El Espíritu Santo es el que hace la obra redentora aquí en la tierra. Lo hizo Jesucristo a través de la cruz, pero el Espíritu, hay un proceso en nuestra vida. Si bien es cierto, nosotros, de manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Sí, pero hay un momento, he aquí yo hago todo nuevo, sí, es verdad eso. Pero hay un proceso, y ese proceso usted lo vio aquí, es un proceso de purificación. Pero lo hace el Padre, lo hace el Hijo, y aquí en la tierra está el Espíritu Santo, quien nos renueva y nos regenera, para que volvamos a lo original que fuimos creados, para ser santos, puros, limpios, delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que hagamos eso, amados. Si hay todavía cosas y quizá usted no ha sido totalmente regenerado por el Señor, pídale, Señor, no lo quiero hacer en mi fuerza, porque si usted hace en su fuerza, no va a pasar nada. Porque el que lo hace es a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la guía del Espíritu Santo hoy en día, su vida, en mi vida. Y es lo que agrada el corazón del Padre. Padre amado, gracias, papá, por tu palabra. Porque esta palabra es maravillosa, Señor. Gracias porque tú no nos condenas. Tú siempre tienes y nos das posibilidades y oportunidades para enmendar nuestros errores, para volvernos a ti. Ayúdanos, Padre, a que realmente volvamos nuestra mirada a ti, que haya una metanoia total en nuestra vida y que tú, Señor, seas de verdad el Rey y el Señor de mi vida. Que cuando digamos, venga a nosotros tu reino, de verdad tu gobierno venga a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a esta ciudad, a Chile y a las naciones, como tú siempre lo quisiste en tu corazón. Gracias, Señor, porque esta palabra es reveladora para que de verdad andemos en el Espíritu como tú anhelas que lo hagamos, totalmente conectados con el Espíritu Santo y que la mente de Cristo venga a nuestra vida. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sujetemos siempre. Mi cuerpo se sujete a mi alma se sujeta a mi espíritu y mi espíritu se sujeta a tu espíritu. Gracias, Señor. Gloria y honra a tu santo nombre. Bendito eres, santo, 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 el que era, el que es, el que ha de venir.